Agropecuario en Bogotá, presidido por Jorge Enrique Bedoya, el presidente además de la Sociedad de Agricultores de Colombia, donde se trataron temas muy importantes para el sector agrícola de Colombia. El doctor Bedoya es nuestro invitado esta noche. Muchas gracias, doctor Enrique, por aceptar. Primer tema, ¿cuáles fueron las conclusiones del Foro Agropecuario de hoy? David, buenas noches. Mire, las conclusiones son las siguientes. El sector agropecuario, primero, ha sido privilegiado por haber podido operar desde el momento en que empezó la pandemia en nuestro país. Segundo, los productores del campo le cumplieron al país. Hemos garantizado la seguridad alimentaria a todos los colombianos y consideramos que es el momento que Colombia le cumpla al campo. Y para cumplirle al campo hay unas medidas que hemos propuesto desde la SAC y otros integrantes del Consejo Gremial Nacional que conducen a la generación de empleo y a la reactivación de la economía. Dentro de ellas les menciono la siguiente. Lo primero, combatir la inaceptable informalidad laboral del campo, que es del 86%, y dignificar al trabajador rural. Hay que hacer una reforma del régimen laboral del campo, porque el régimen laboral que tenemos en el campo es el de las ciudades y eso es inaceptable. Segundo, hay que construir vías terciarias. Yamid, cada 1.000 millones de pesos que se invierten en vías terciarias, que pueden ser más o menos unos 5 kilómetros de placa huella, generan 290 empleos, de los cuales más de 90 son empleos directos. Y el país tiene 40 millones de hectáreas de frontera agrícola y solo 175.000 de carreteras, kilómetros de carreteras, de los cuales el 10% está en buen estado. Tercero, la seguridad jurídica. Hay que dar seguridad jurídica a la propiedad rural. Hay una ley de tierras que radicó el gobierno anterior, que este gobierno aceptó y que el Congreso de la República dejó hundir. Le hacemos un llamado al gobierno para que la vuelva a reactivar. Y último tema, porque hay muchos más, el tema de la misión de la internacionalización de la economía. Nosotros tenemos posibilidades de llegar a los mercados de exportación, Yamid, pero también hay que revisar los mecanismos de defensa comercial. Y ahora que Colombia tiene la presidencia pro tempore de la CAN, desde hace ya varios meses le hemos solicitado al gobierno que se revise la Comunidad Andina de Naciones para el sector agropecuario. Sí, ahora mira, doctor Bedoya, sobre el régimen laboral, que parecería ser uno de los intereses básicos del sector agropecuario, el asunto es que en el campo no hay régimen laboral, ¿no es cierto? Está hecho para las ciudades, Yamid. Es que usted tiene un trabajador rural que por la mañana está en una finca ordeñando unas vacas, después se va a otra finca a recoger papas, después a otra finca a hacer las labores propias del cultivo, y hoy es imposible tener una contratación. Ahí sí valdría la pena practicar el salario por hora. Claro, pero con un ítem, Yamid, que se garantice el acceso al régimen contributivo de salud y a la pensión, porque hay que dignificar al trabajo rural. Segundo, que esto no es como algunos han querido decir, para precarizar al ingreso. Tercero, porque proponemos la creación del contrato agropecuario y del jornal diario integral rural. Tenemos la propuesta escrita. Es importante que el gobierno y el Congreso le den trámite. Pero mire, sobre ese tema, doctor Bedoya, el gobierno ahí no ha hecho nada de nada. Pues ya pasaron 2 años de gobierno y no ha pasado nada. Quedan 24 meses y tenemos esperanza que con el liderazgo del ministro Ángel Custodio y por supuesto del resto del gabinete del presidente Duque, esto salga adelante. Ahora, mire, doctor, me da la impresión de que las relaciones del sector agropecuario con el gobierno no son buenas. Por 2 razones tengo esa impresión. La primera, ustedes le dirigieron al gobierno un informe, propuesta importante, no hubo respuesta. Segundo, no hay diálogo entre ustedes y el ministro. Tercero, anoche en la misión de empleo hubo un enfrentamiento, o por lo menos una discrepancia, entre usted y el ministro del Trabajo. Usted inclusive salió molesto de la reunión. ¿Es que están deterioradas las relaciones, doctor Bedoya? No, para nada, Yamid. Lo que pasa es que aquí hay relaciones que son muy francas y en nuestro caso, a nivel institucional, siempre le hemos hablado con franqueza al país y al gobierno en particular. Cuando hemos visto que hay cosas que se han de apoyar porque se han hecho bien, la hemos salido a apoyar. Pero también estamos en todo el derecho legítimo de controvertir y de hacer reclamos sobre cosas que no han pasado. Y sí nos preocupa, y eso no lo digo a título personal, la SAC representa 22 sectores de la producción agropecuaria de nuestro país, que en el tema laboral el país sigue con una informalidad del 86% y el país ya ha perdido 5 millones de puestos de trabajo. Y esto no es un llamado solamente al gobierno, es también al Congreso de la República.
Hoy estuvimos en un debate en la Comisión Quinta escuchando muy atentamente un debate de control político. Qué bueno que el Congreso de la República se ocupe también de los temas de la informalidad laboral en el campo, que se involucre también en el presupuesto general de la Nación para el año 2021 para el campo. De tal manera que discrepancias puede haber como en cualquier relación, pero lo que siempre habrá es confianza y, por supuesto, una relación muy directa en el diálogo que tenemos con los políticos. Pero digo, doctor Bedoya, el asunto es que si uno hace un resumen del que ustedes han pedido y lo que el gobierno ha respondido, la verdad es que no ha sido un diálogo de sordos. Ustedes piden, el gobierno no responde. No, Yami, yo no lo diría así. Mire, el 4 de junio la Junta Directiva de la SAC se reunió con el presidente de la República. Trazamos 13 temas que vienen desde el gobierno nacional. Y en algunos temas ha habido avances. Por ejemplo, para nosotros es satisfactorio ver que el gobierno, en el discurso del presidente el 20 de julio, incluyó como tema prioritario el tema de las vías terciarias, 1.5 billones de pesos. Pero ¿qué le hemos dicho al gobierno? ¿Usted quiere generar empleo? Dele más presupuesto. Con el presidente de la CCI le mandamos una carta al gobierno diciéndole use los recursos de regalías, amplíe el esquema de obras por impuestos, y eso es algo positivo. Pero también hay que decirlo con franqueza, en el tema laboral no ha pasado nada. En el tema de revisión del sistema de crédito agropecuario se han dado unos pequeños pasos, pero quedan 2 años de gobierno y para nosotros es muy importante. Pero perdón que lo interrumpa, pero por ejemplo, en este caso de la visión de empleo, eso fue un desastre, Jorge. Yami, lo que pasa es que una misión de empleo que esté proyectada para dar resultados en un año, en agosto del 2021, cuando el Congreso de la República ya no va a pasar una reforma, pues es una locura. Sí. Y es tener una mala relación, eso es decir las cosas como son. A nosotros, y estoy seguro que al presidente de la República y también al ministro de Trabajo, le preocupa la informalidad laboral, pues es el momento de remangarse y hacer las cosas que requiere el campo, porque el campo le ha cumplido a Colombia. Ahora mira, doctor Bedoya, hoy los gobernadores le enviaron una carta al gobierno elevando la voz, lo que no es común entre ellos, a propósito de los problemas, primero, de las importaciones agrícolas, como el aceite de palma, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Pues, lo que le está pasando a muchos sectores, y el caso del sector de la palma es un ejemplo para otras cosas que pasan en nuestro sector agropecuario. Como consecuencia del coronavirus, se cayó el consumo de los hogares. El sector siguió produciendo, pero vimos una restricción muy aguda en el consumo de los hogares. Pero también en el caso de la palma, se cayó la demanda por combustibles fósiles y no fósiles, y eso le complicó la vida al biodiesel. Y por el contrario, hemos visto un flujo de importaciones del Ecuador que vienen de aceite de palma. Aceite de palma lo ha pedido en todos los escenarios, en el diálogo que tiene con el gobierno nacional. Hombre, hay que tomar medidas de defensa comercial con países de la CAN, y por eso es que hemos solicitado la revisión de la Comunidad Andina de Naciones para el sector agropecuario. Y qué bueno que los gobernadores levanten su voz, porque es que hay muchos departamentos que dependen de la palma, como hay otros que dependen del arroz, como hay otros que dependen de la panela, y por supuesto esto no se trata de bloquear el comercio, sino de aterrizar en realidades, distorsiones que están ocurriendo, y que si el gobierno quiere proteger el empleo, pues obviamente hay que ponerle atención. Y finalmente, doctor Bedoya, mire, ¿qué es lo que pasa con el ICA? El ministro propuso un día una cosa, ayer se rectificó, hoy nadie sabe qué es lo que van a hacer. ¿Van o no a privatizar funciones del ICA? Porque el ministro ya como que corrigió, ¿no? Mira, eso es carreta. Aquí lo que se está haciendo por parte del ICA es que están cumpliendo una directriz del Plan Nacional de Desarrollo que aprobó el Congreso de la República. Segundo, están cumpliendo una directriz de un documento COMPES. Tercero, el ministro de Agricultura y su equipo, que hacen parte del Consejo Directivo del ICA, aprobaron este acuerdo, porque jurídicamente tiene todo el sustento. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que seguramente algunos sectores políticos me manifestaron una preocupación y el ministro tiene toda su legitimidad de revisarlo, pero el Consejo Directivo lo aprobó y hoy el ministro de Agricultura quiere llevar al Consejo Directivo la derogación de este acuerdo. Yo le digo personalmente, eso no lo voy a votar favorablemente, porque me parece que el ICA y el ministerio hicieron una labor juiciosa de revisarlo jurídicamente, y una de dos: o el gobierno fortalece con presupuesto y con personal de planta, no contratistas, al ICA para que realice sus labores, o da vía libre para que algunos servicios los puedan realizar los privados sin que eso represente mayores costos para los productores. Mira, doctor, mi pregunta final. Después del incidente que hubo anoche entre usted y el ministro de Trabajo, parecería que la idea del ministro sobre la misión de empleo, después de que anunció que sería para dentro de un año, eso ya es ilusión, letra muerta.
No, yo creo, Yamil, que la misión de empleo seguirá y seguramente es una decisión del gobierno y qué bueno que podamos construir entre todos. Pero lo importante que es que no se esperen a agosto del 2021 porque ya se va a ir acabando el periodo de gobierno. El 86% de informalidad laboral en el campo no debe esperar. Terrible, terrible, terrible. Ese es un tema que necesariamente el gobierno tiene que afrontar, doctor Bedoya. Así es, ese y muchos otros, la construcción de las carreteras, el presupuesto para el año entrante del sector agropecuario. Yo le cierro con esto, Yamil, gracias por la invitación. El campo le cumplió a Colombia, le garantizó la seguridad alimentaria a los colombianos en la pandemia. Es momento de que Colombia le cumpla al campo. Para que vea, querido presidente, que las cosas no parecen ir bien en relación con lo que ustedes piden y lo que el gobierno hace. Mi querido doctor Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Doctores de Colombia, muchísimas gracias. Yamil, una feliz noche, muchas gracias. A usted, muy amable.